incluso de lo que mis ojos ven. Danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. ¿Quién vive? Trono de justicia descendió. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Viene nuestro Rey. Vamos, iglesia, llamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre, realidad. Más glorioso de lo que mis ojos ven, sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Viene nuestro Rey sobre los montes. De justicia descendió. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. ¿Por qué? Viene nuestro Rey. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, aunque no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre, realidad. Llamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos.
de tu nombre Amén. ¿Sabes? Algo está sucediendo cuando tú y yo adoramos. Y tú no te das cuenta, pero mientras tú y yo danzamos, cosas suceden. Y demonios huyen. Y enfermedades tienen que salir. Y todo lo que quiera venir a atacarte tiene que huir, porque ante la presencia de Dios no hay nada más grande. Amén. Así es que dale un fuerte aplauso a Dios. Cordero y león, que como fuego descendió del cielo y con la espada de su boca gobernó. Terrible en poder, sublime en amor, Cordero y león, Cordero y león. Sacrificado en la cruz por amor, León resucitado, te has coronado, los cielos te cantan. Aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y león. Hoy puedes levantar tu mano. Y si no te sabes esta adoración, escucha lo que está diciendo. Cordero y león, que sin palabra y por amor en una cruz su vida entregó. Cordero y león, con el sonido de su voz, el cielo se estremece y el mar se abrió. Terrible poder, sublime
¿Te puedes imaginar esa escena donde Jesús llegó a la cruz y dice su palabra que como cordero fue al matadero? Y que cuando a él le decían, tú eres el Hijo de Dios, di que tú eres el Hijo de Dios, él solamente guardaba silencio por amor a ti y por amor a mí, para que la palabra se cumpliera, para que hoy tú y yo pudiéramos estar delante de su presencia. Y habla una historia en el libro de Mateo donde está un fariseo. Y le dice el fariseo delante de Jesús, le pregunta, tú dices que eres el Hijo de Dios. Y Jesús voltea y le dice, si tú lo dices. Y dice la palabra que el fariseo le volteó una bofetada. Y Jesús solamente volteó y le dijo, ¿por qué me pegas? Por decir la verdad. Hoy yo te puedo decir, a veces nosotros, porque Dios nos habla la verdad, con nuestras actitudes le volteamos una bofetada. Y Él sin beber, sin pagar nada, sin que Él necesitara hacerlo, lo hizo por amor a ti y a mí. Hoy en esta mañana reconoce su sacrificio. Él es digno de que tú y yo doblemos nuestras rodillas. Él es digno de que siquiera salga un gracias de tu boca. Él es digno de que siquiera le digas gracias, papá. Gracias por tu sanidad. Gracias por tus cuidados. Gracias por tu amor. Cordero sacrificado en la cruz por amor. León resucitado, te has coronado y los cielos te cantan. Cordero sacrificado en la cruz por amor. León resucitado, te has coronado y los cielos te cantan. Aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y León, aleluya, aleluya, aleluya. Sacrificado en la cruz por amor. León resucitado, te has coronado y los cielos te cantan. Aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y León, aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y León. Puedes levantar tus manos. Hoy decirle, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Hoy puedes decirle gracias, gracias papá lindo, gracias papá hermoso.
Gracias, hermoso Jesús, por todo lo que tú has dado, por todo lo que tú has dado. Cordero sacrificado en la cruz por amor. León resucitado, te has coronado y los cielos te cantan. Aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y león, aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y león. Así en silencio, deja que papá tome lo que le corresponde. Tu adoración, tu tiempo. Que hoy papá pueda sentirse contento contigo y conmigo. Que hoy papá pueda venir y pueda soltar una sonrisa y pueda decir: mis hijos, les amo. Buenos días. Yo sé que la presencia de Dios es hermosa. Muchos nos ha pasado que nos quedamos dormidos en la presencia de Dios y cuando despiertas, recuerdas todo lo que estuviste escuchando. Si no te pasa eso, entonces te dormiste por flojo. ¿Cuántos han experimentado esto de la presencia de Dios? A mí me ha tocado momentos en donde mi hija está dormida o que tú te tiendes en el piso los martes, días de oración, pero tú te levantas y te levantas con todo lo que dijeron, lo estás escuchando porque tu espíritu está recibiendo. Amén. Y eso es lo que yo quiero hoy, hablar a tu espíritu esta mañana. Yo sé que tal vez esta mañana, o tal vez no lo sé, si vienes muy cansado, si tienes sueños, si ayer te desvelaste, si estuviste viendo una serie, si estuviste leyendo tu Biblia, no lo sé. Pero yo quiero hablar a tu espíritu esta mañana. Que sea tu espíritu el que reciba esta palabra porque es palabra de Dios. Amén. Voy a cambiarle la pila al micrófono. Un minuto. Amén. Ahora sí. Buenos días. Que Dios les bendiga, iglesia. Vamos a dar inicio. Quiero compartir con ustedes una palabra que Dios estuvo hablando a mi corazón esta semana. Yo estaba leyendo mi Biblia y yo le compartí a mi esposa, yo le decía: ya sé de qué le voy a hablar a la iglesia. Ya sé qué es lo que Dios quiere hablarnos como iglesia. Y yo empezaba a ella a compartirle y ella me decía, nada más me movía los ojos. Y yo le decía: ¿por qué me ves así? Y me decía: es que también Dios ya me está dando esa palabra y ya me la vas a ganar porque pues, te toca predicar y yo también quería darla. Y le digo: mira, Dios nos está confirmando. Lo que Dios quiere hablar en este tiempo, Él nos lo está confirmando. Él los días martes, los días jueves, cuando alguien está orando, en la mañana, a las 11 de la noche, tú escuchas que un hermano está orando y diría la pastora: parece que te están robando la predicación, porque están hablando lo que Dios está poniendo en tu corazón. Pero esto habla, iglesia, de que estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que en los postreros tiempos se van a estar hablando de los mismos mensajes que van a edificar a la iglesia para permanecer firmes. Y yo te aseguro, y nos ha pasado, yo le he mandado a mi pastora videos de pastores que están predicando en otras iglesias y le digo: o tú le robaste la predicación o él te robó la predicación, pero fue el mismo domingo. Pero no es así, estamos hablando de que Dios está uniendo los espíritus
Y así lo dice la Biblia, en los postreros tiempos se van a hablar mensajes, mensajes que incluso van a venir directamente del cielo, van a ser traídos por ángeles para que la iglesia se afirme y permanezca firme ante la adversidad. Amén. Así es que esta palabra que yo hoy quiero hablarte, pues por lo menos mi esposa me la confirmó, así es que yo creo que es palabra de Dios. Amén. Y sabes, el título de esta enseñanza, de esta meditación, yo le puse como título Generación de Atalayas. No me vean feo, no me he cambiado de religión, ni tampoco les voy a hablar una herejía. Generación de Atalayas. Quiero que me acompañes al libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8. Y cuando estés ahí, quiero que digas amén, pero que se escuche tu amén. Ay, ¿a poco ya están ahí? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8. Todavía ni lo busca el hermano y ya está. Dice su palabra. Ya estamos ahí, bueno, vamos a dar un momentito más. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 8, dice la palabra de Dios. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Te lo voy a volver a leer. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Escucha, hermano, antes había un sonido con el que estaba familiarizado todo el pueblo. ¿Sabes cuál era el sonido? El sonido de la trompeta. Porque la trompeta podía ser usada para anunciar la llegada de un rey, podía ser usada para dar algún anuncio al pueblo, pero también podía ser usada para declarar un tiempo de guerra o para declarar una invasión en contra del pueblo. Entonces el sonido de la trompeta era un sonido que el pueblo tenía que tener muy familiarizado, muy bien identificado. No cualquiera podía tocar la trompeta. La única persona que podía tocar la trompeta tenía que tener ciertas características. Entre ellas, tenía que ser una persona íntegra. Y te voy a decir por qué íntegra, porque no sé si has visto películas en donde todavía vemos estos, en la época medieval, y a los que están de vigilantes del pueblo los sobornaban, de manera que ellos no dieran aviso al pueblo y a las autoridades internas para que pudieran venir, entrar y saquear y robar y gobernar. Entonces, la persona que tocaba la trompeta tenía que ser una persona íntegra y una persona responsable, porque esta persona tenía que estar de día y de noche vigilando. No podía darse el lujo de quedarse dormido. No podía darse el lujo de decir voy al baño rápido 5 minutos. No, ahí él tenía que esperarse y aguantarse hasta que alguien más viniera a relevarlo. Entonces, la persona que tocaba la trompeta tenía que ser íntegra y responsable, pero, escucha, en este versículo estamos leyendo algo muy importante que dice, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Significa, iglesia, que según este versículo, la trompeta podía dar sonidos inciertos. Y te voy a explicar un poquito mejor cuál sería un sonido incierto. Cuando anunciaban la venida del rey, ¿alguien ha visto la película de Shrek 2? Cuando llegan al pantano y forman a todos los trompetistas. Y hay un último, que es la escena que a todos nos gusta de esa película de risa, ¿verdad? Que se pone a tocar un sonido incierto. No es un sonido como el que estaban tocando los otros trompetistas. Me encanta este ejemplo porque yo sé que todos lo entendemos, ¿verdad? Este es un sonido incierto. Habían sonidos que anunciaban la llegada del rey, pero el sonido que tocaban en la trompeta era muy diferente al que se tocaba cuando venía un tiempo de guerra. Entonces, el pueblo sabía que cuando la trompeta sonaba de esta manera, era porque un rey venía, o el rey del pueblo venía. Pero si la trompeta tocaba otro tipo de sonido, ellos tenían que estar alertas y tenían que saber identificar qué sonido estaba tocando la trompeta. Ahora,
Yo te voy a dar un ejemplo y preparé esto esperando que mi hermano Chava trajera su shofar. ¿Lo trae? Pásele, mi hermano, pásele para acá. No es una trompeta, pero es un instrumento que también se utilizaba para el tiempo de guerra, ¿eh? Si tú lo lees en el libro de Josué, nos habla. Y también el sonido que emite, la verdad es que es un sonido que en lo particular a mí me gusta, me estremece cuando suena el shofar. Y voy a pasar a un voluntario, voluntariamente a fuerzas, voy a pasar a Diego. Vente, Diego, para acá, porque Diego, él es un actorazo. Yo he tenido oportunidad de salir con él en obras de la vida de Jesús y de verdad es un actorazo. Muy bien, pongan atención. Nuestro hermano Chava nos va a dar un sonido, vamos a suponer que es una trompeta. Nos va a dar el sonido de trompeta y la iglesia va a tener que aprender a identificar este sonido. Porque después a Diego le vamos a dar otro instrumento muy similar, que también es un instrumento de aire, así se le llama. Y él va a dar otro sonido y tú me vas a decir si suena igual. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a poner atención. Échale, mi hermano. ¿Qué tal? Vamos a darle un fuerte aplauso al hermano Chava, que ya se le estaba saliendo un hígado. Gracias, mi hermano Chava. Ahora, yo te voy a dar otro ejemplo. Esta trompeta, agradecemos al niño Joshua por prestárnosla. Quiero que escuches el sonido de este instrumento. Gracias, mi hermano. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro hermano Diego. Gracias, hermanos. Te pregunto, iglesia, ¿se escuchó igual? ¿Tú sabrías identificar cuál es el sonido de la trompeta? Muy bien. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se nos enseña que las personas que llevaban la trompeta eran personas, por lo regular las ciudades antes estaban amuralladas, y esto incluso la Biblia nos lo enseña. Estaban amuralladas y esto ayudaba a que no fueran conquistadas tan fácilmente. Esto les impedía a los enemigos entrar fácil. Pero todavía en las murallas construían unas torres, o sea, de por sí las murallas ya eran altas. Y arriba de las murallas se construían unas torres todavía más altas. Y en estas torres se ponía a gente que iba a vigilar el terreno para ver, e incluso estaban puestos en lugares altos que les permitía tener una mejor visión de lo que pudiera venir contra el pueblo o al pueblo. ¿Y sabes cómo se les llamaban a estas personas? ¿Alguien sabe? Atalayas. Ese es un atalaya, no el librito que te dan. El atalaya es una persona que estaba encargada en un puesto de vigilancia en un lugar muy alto y que tenía la responsabilidad de ver lo que pudiera venir contra el pueblo. Ahora, un atalaya, mis hermanos, era sumamente importante para el pueblo, porque de él dependía precisamente el pueblo, del toque que él diera con su trompeta, ya sea para recibir a su rey, ya sea para prepararse para una invasión o para prepararse para un tiempo de guerra. Y la Biblia, hermanos, nos habla de las responsabilidades que tenía un atalaya, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero que me acompañes al libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Pero les voy a pedir a mis hermanos de medios si me pueden poner la nueva versión internacional, que es la versión que tenemos también ahí en la aplicación. Porque estos versículos, cuando yo los leía, la verdad es que está un poquito difícil de entenderlos en la Reina Valera, están un poquito enredados. Pero en la nueva versión nos va a ayudar a entender mejor cuál era la responsabilidad de una atalaya. ¿Ya estamos ahí? Escucha, iglesia, porque esta es la palabra que Dios quiere hablarnos hoy. Ezequiel capítulo 33, versículo 1 dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo:
hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la espada a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, en la Reina Valera aquí menciona al atalaya, el centinela es un sinónimo de una atalaya. Versículo 3. Si este ve venir la espada sobre el país, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Aquí está la nueva versión. ¿Qué dice? Toca la trompeta para advertir al pueblo. Versículo 4. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido, di conmigo, pero no se da por advertido, y llega la trompeta, y llega la espada y lo mata, él mismo será culpable de su propia muerte. Di conmigo, de su propia muerte. Versículo 5. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no prestó atención, di conmigo, no prestó atención, será responsable de su propia muerte. Pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Di conmigo, si hubiera estado atento, se habría salvado. Versículo 6. Ahora bien, si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, di conmigo, no toca la trompeta, para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela o al atalaya yo le pediré cuentas de esa muerte. Ahora escucha, hay dos partes importantes, iglesia, que son las que Dios quiere hablarnos esta mañana. La primera es la que vemos en el versículo 4 y versículo 5, que nos habla de la persona que escucha el sonido de la trompeta, pero que no se da por advertido o no presta atención y por consiguiente no atiende al llamado y perece. Esa es la primera parte de lo que nos está hablando aquí. La persona que escucha el sonido de la trompeta, pero por no prestar atención, por no atender al llamado, perece. Y la segunda parte que vamos a ver es lo que dice el versículo 6. El atalaya que no da señal o sonido, o que da un sonido incierto de trompeta al pueblo de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, y que por esa causa otros mueren. Y él va a ser juzgado. Son dos puntos, iglesia, muy importantes, que necesito que pongas toda tu atención. Porque si Dios no te habla en uno, te va a hablar en otro. Hay una parte que va a ser para una parte, hay una parte de este mensaje que va a ser para una parte de la iglesia, y hay una segunda parte de este mensaje que va a tener que ser recibida por algunos otros. Y esto lo ponía el Espíritu Santo en mi corazón. Yo la verdad es que recibí de los dos. Si tú recibes de los dos, gloria a Dios, pero por lo menos uno de estos tiene que tocar tu corazón. Muy bien, vamos a desarrollar esto. Vamos a hablar primero del punto número 1, la persona que escucha el sonido de la trompeta pero no actúa el llamado de advertencia. Te pregunto yo, Javier, ¿a qué podemos referir el sonido de la trompeta en nuestro tiempo? Para ti, ¿qué sería escuchar el sonido de la trompeta? Porque obviamente aquí no hay ningún trompetista, ni tampoco con la trompeta anunciamos el inicio del culto o el final del culto. Pero para ti, ¿qué sería el sonido de la trompeta en este tiempo? Cuando alguien viene y te prevé de algo. Hermano Carlos, para usted, ¿qué es el escuchar el sonido de la trompeta en este tiempo? ¿Qué sería para usted escuchar el sonido de la trompeta en este tiempo? Una llamada de atención de alguna autoridad. Eli, ¿para ti qué sería escuchar el sonido de la trompeta en este tiempo? Cuando alguien te da una palabra y no pones atención. Ok. Toñito, ¿para ti qué es el sonido de la trompeta en este tiempo? El arrebatamiento, ok. Te voy a decir cuál es el sonido de la trompeta para nosotros. Y si lo asimilas, escuchar el sonido de la trompeta advierte, escuchar el sonido de la trompeta prepara, escuchar el sonido de la trompeta te hace poner atención, agudizar tus sentidos. Si lo asimilamos,
El sonido de la trompeta es igual a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios nos prepara, la voz de Dios nos advierte, la voz de Dios nos previene, es una voz de una autoridad, es la voz de Dios el sonido de la trompeta. Y esto es importante que lo veamos así, iglesia, porque de esto es lo que yo quiero hablarte hoy. Aquí vemos en estos versículos que hay algunas razones por las cuales el pueblo no escuchaba el sonido de la trompeta, y si lo ponemos así, hay razones por las cuales el pueblo no escucha la voz de Dios. La número 1, por estar distraídos. Venimos a la iglesia y estamos distraídos. Necesitamos poner atención al que está enseñando, al que está predicando, y no solamente me refiero al que está el día domingo o el jueves. Tenemos instituto los lunes y los viernes, tenemos reuniones de oración, y ahí hay gente que está siendo usada por Dios y que Dios puede hablarte por ese medio, pero muchas veces estamos haciendo cosas que no nos permiten poner atención. Número 2, estar desinteresados. Cuando tú estás desinteresado en lo que alguna persona está diciendo, pues no recibes absolutamente nada. Cuando tú estás desinteresado de escuchar la voz de Dios, no vas a poder recibir ni una advertencia, ni una señal, ni una enseñanza, no vas a recibir porque hay un desinterés en ti. No prestas atención. Y la tercera, y no menos importante, es que no sabemos identificar el sonido de la voz de Dios. No sabemos, como lo decía este versículo, identificar el sonido de la trompeta. Se nos vienen sonidos que vienen y nos confunden, y no podemos tener la voz de Dios clara en nuestras vidas. Ahora, con las primeras dos, quisiera yo ayudarte, hermano, pero esto depende de ti. El prestar atención, el estar enfocado, el estar presto, eso depende de ti. Pero aprender a escuchar la voz es algo que sí nos muestra la palabra de Dios. Y yo quiero enseñarte hoy 8 maneras, para que también las apuntes, 8 maneras en las que Dios nos habla y que tú vas a aprender para identificar la voz de Dios. De estas 8 maneras, bíblicamente nos lo enseña, que son maneras en las que Dios habla a la iglesia, son maneras en las que Dios habla al pueblo en este tiempo. Y te estoy hablando, habla, no habló, habla. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Amén. Te pregunto, ¿quieres aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Quieres aprender a diferenciar? Ahora, te quiero enseñar esto, iglesia, porque el día de mañana la Biblia dice que nosotros vamos a estar ante un juicio y vamos a ser presentados delante del gran juez. Y escúchame, ahí no va a haber de echarle la culpa a alguien más. Ahí no te va a ser permitido decir, es que por culpa de mi pastor, porque él no me enseñó, por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, por culpa de mis hijos. Ahí no, ahí tú te vas a presentar delante del juez y tú vas a tener que dar cuentas del por qué tú no aprendiste a escuchar lo que Dios estaba hablando. Y mira, no los quiero regañar, iglesia. No vengo ya a regañarlos, pero es responsabilidad de nosotros aprender a identificar la voz de Dios. No es mi responsabilidad enseñarte, escucha, yo hoy lo voy a hacer porque el Espíritu Santo me está mandando a hacerlo, pero no es responsabilidad del que está aquí enfrente enseñarte a escuchar la voz de Dios. Es tu obligación aprender a escuchar la voz de Dios. Y te voy a decir por qué. Oír la voz de Dios, y eso lo puse aquí en una frase, y quiero que la apuntes y que la grabes en tu corazón. Oír la voz de Dios no es un privilegio de algunos, escúchame. Oír la voz de Dios no es un privilegio de algunos, sino un derecho espiritual de todos los que son liderados por Jesús. Te lo voy a volver a repetir. Oír la voz de Dios no es un privilegio de algunos, sino un derecho espiritual de todos los que son liderados por Jesús. Y yo te digo esto porque principalmente los que no conocen de Dios, familiares, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo, por ejemplo, tengo una abuelita que cuando vamos a verla, a ella le gusta que yo ore por ella. Y a veces me dice, hijo, es que está pasando esto, ora. Oye, es que tu tío tal, está pasando esto,
llévalo en oración. Y una vez yo le dije, ¿por qué quiere que yo ore, abuelita? ¿Por qué usted no ora? ¿Y sabes qué me contestó? Ella me dijo, porque tú estás más cerca de Dios. Te pregunto yo, ¿será cierto que nada más a los que están más cerca de Dios, a esos Dios les habla? ¿O Dios nos hablará a todos? ¿Sabes cuál es el problema? Que no todos sabemos escuchar la voz de Dios. No todos aprendemos a diferenciar la voz de Dios. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no quería escuchar la voz de Dios. Ellos estaban a gusto con que Moisés fuera, se esforzara, subiera al monte, escuchara lo que Dios tenía que decir y entonces él ya venía y se lo hablaba al pueblo. Y eso es lo que Dios quiere hablar hoy a la iglesia. No te enconches, iglesia. No se vale de que tú solamente vengas y te sientes y no te quieras esforzar para escuchar la voz de Dios. Que estés confiado, que te sientes en este lugar y estás confiado cada vez que vienes a una reunión a que la persona que está parada ahí enfrente hizo su tarea. No se vale. Tú eres responsable de aprender a identificar la voz de Dios para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu trabajo, para la iglesia. Es tu responsabilidad escuchar lo que Dios quiere para ti. Muchos se desaniman porque vienen a querer escuchar del pastor, de la pastora, del que está predicando, qué es lo que Dios quiere hablarme. Y como no te habla por medio de él, te vas triste, te vas desanimado y piensas que Dios no te habla. Cuando Dios dice su palabra, que Él está hablándonos, Él constantemente está hablándonos. Amén. El pueblo de Israel se esperaba a que Moisés viniera y les dijera lo que Dios tenía que decirles, pero ese tiempo se acabó, iglesia. Tú y yo estamos aquí para escuchar la voz de Dios y no solamente en este lugar, en todo tiempo. Y Dios, escúchame, hoy yo oro para que sean abiertos tus sentidos espirituales, sean despiertos, sean encendidos y aprendas a diferenciar lo que Dios quiere para ti, para tu casa, para tu familia. No vas a necesitar, escúchame, en ocasiones tal vez, pero no vas a estar esperanzado a que alguien venga y te dé una palabra. Tú vas a saber escuchar la voz de Dios. Es responsabilidad de nosotros, iglesia. Escuchar la voz de Dios es clave para estar firmes en los últimos tiempos. Y sabes, hay una promesa que Jesús nos dejó para que nosotros podamos ver los beneficios de escuchar su voz. Hasta se escucha ilógico. ¿Quién pensaría que no hay un beneficio de escuchar la voz de Dios? Claro que hay beneficios de escuchar la voz de Dios. Y vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Con esto vamos a ir adentrándonos. Si alguien se está durmiendo por ahí, yo te voy a dar permiso que lo avientes, no de la silla, pero sí que lo muevas. Sacúdelo. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Cuando estemos ahí vamos a decir amén. Este sí lo vamos a leer en la Reina Valera para que si abras tu Biblia. Amén. Dice su palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Quiero que pongas atención en este versículo porque hoy Dios te va a dar una revelación de este versículo, iglesia. Escucha. Este versículo 27 empieza diciendo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Alguien estuvo presente cuando el pastor nos dio una explicación y nos enseñó? No me acuerdo si fue un video o nos platicó, esto sí no me acuerdo bien, pero hay videos, de hecho en YouTube tú puedes buscar cómo el rebaño de un pastorcito puede estar en un lugar de pastos comiendo y el pastor cuando les habla, las ovejas vienen. ¿Alguien ha visto la película del Porquito Bake? Bueno. El pastor cuando habla, las ovejas identifican la voz de su pastor. Pueden haber, escucha, porque esto es importante, pueden haber ovejas de dos rediles diferentes, de dos pastores diferentes, pero cuando un pastor habla, ¿sabes cuáles son las ovejas que vienen a él? Las suyas. Las del otro pastor no vienen. Las del otro pastor van a esperar a escuchar
la voz de su pastor. Entonces, aquí Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Aquí, ¿cuántas ovejas de Jesús hay? Somos ovejas, somos hijos. ¿O cuántos cabritos hay aquí? ¿Cuántos chivos? No que huelan, que sean. Dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco. Las ovejitas no solamente por el sonido de su voz identifican a su pastor, sino porque también lo ven, lo conocen, han estado tiempo con él. Y el conocer, lo veíamos en esta semana, ¿qué habla de qué? De intimidad. Aquel que tiene intimidad con Jesús, aquel que tiene intimidad con el Padre, es conocido por su pastor, pero también la oveja es conocida por su pastor. La oveja conoce al pastor, pero también el pastor conoce la oveja. Entonces, este versículo dice que el que escucha la voz de su pastor, lo conoce y él conoce a su oveja, porque yo te aseguro que hay un pastor que tiene 5 ovejas y si estas ovejas están entre todo el redil y alguien a lo mejor agarra una de sus ovejas y le avienta otra que no es la de él la va a saber identificar, porque el pastor conoce a sus ovejas. Ahora, ahí te va la revelación de este versículo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. El escuchar la voz nos lleva al segundo punto que dice, a conocerlo. El conocerlo, iglesia, nos lleva a ser enamorados, a ser cautivados por él y por ende nos lleva a seguirlo. Por eso el versículo dice, mis ovejas oyen mi voz, coma, y esto los lleva a ser conocidos y nos lleva a seguirlos. Ahora, el seguir a Jesús, el seguir a Dios, nos lleva, versículo 28, a recibir vida eterna. Y el recibir vida eterna habla de que no vamos a perecer nunca, porque vamos a permanecer con Él siempre hasta la eternidad. Es una promesa que Él nos hizo. Y después, ahora sí, ya no hay una I, hay una coma, y es una afirmación de Jesús que está diciendo, nadie las va a arrebatar de mi mano. Pero si te das cuenta, todo viene de aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a identificar la voz del pastor. Aprender a identificar la voz del pastor nos va a llevar a conocerle, a seguirle, nos va a llevar a la vida eterna, a no perecer nunca. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que nadie te va a poder apartar de él. Nadie te va a arrebatar de su mano, dice su palabra. Nada te va a arrebatar de mi mano. El que escucha la voz de Dios nunca va a ser arrebatado. El que escucha la voz de Dios nunca va a ser engañado. El que aprende a agudizar sus sentidos y a seguir la voz del pastor nunca va a ser movido, nunca va a ser llevado por otro camino. A eso es a lo que se refiere. Nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, yo te pregunto con todo esto, ¿quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Es tu responsabilidad, recuérdalo, es tu responsabilidad aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos habla? Número 1, y esta es muy obvia, pero hasta parece que luego no la entendemos. La primera manera en la que Dios habla a su iglesia, a sus hijos, es por medio de la Biblia. La palabra de Dios, escucha, la palabra de Dios es la expresión de la voz de Dios más contundente que la iglesia posee. La palabra de Dios es la expresión de la voz de Dios más contundente que la iglesia posee. Y mira, aquí está el problema muchas veces, iglesia, porque nosotros creemos que en la Biblia está escrito, lo que Dios dijo o lo que Jesús dijo, y no es así. En la Biblia está escrita lo que Dios dice y lo que Jesús está hablando, no lo que Él habló. En la Biblia está escrito lo que Él está hablando. Por eso muchos piensan que nuestra Biblia es solamente un libro de historia, y no es así. El libro, acompáñame por favor a Hebreos capítulo 12, ahí nos enseña que la Biblia es la palabra de Dios y es una palabra viva, es una palabra que está para el día de hoy disponible para ti. Es algo que Dios está hablando a tu vida hoy. Amén. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Ya está ahí? Dice 4:12, exacto, dice,
Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, dilo conmigo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne. Escucha, algo que está muerto no puede discernir. Este objeto no puede discernir. Solamente algo que tiene vida puede discernir. Y la palabra de Dios es viva. Por eso dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando tú lees tu Biblia, hasta parece que te tocó la suerte porque leíste el versículo que tú querías. Y no es así. Es la palabra que tú necesitabas en ese momento y es Dios hablándote. Yo en algún momento les platicaba que los judíos, los rabinos, ellos dicen que cuando leen las escrituras, para ellos es como si Dios les estuviera besando, porque aman tanto las escrituras y ellos, fíjate, mejor ellos entienden que la palabra de Dios es palabra de hoy. Y es como si en el momento en el que ellos abrieran su Biblia, Dios les estuviera dando un beso de amor. Por eso el libro de Cantares decía, bésame con besos de tu boca, bésame con besos de tu boca. Y eso es lo que está a tu alcance, hermano. El que Él te hable, el que Él te bese, el que te diga lo que necesitas hoy. La palabra de Dios es viva. Segunda de Timoteo 3:16, muchos no lo sabemos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero escucha, lo que dice el versículo 16 me encanta porque dice que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Yo les pregunto, ¿cuántos son padres aquí? ¿Cuál es tu manera de corregir a tus hijos? Cuando tu hijo se equivoca, luego llegas con el palo. Sí, algunos. No es la manera correcta, ni tampoco lo creo. La manera correcta, porque he oído hasta unos que se pasan de, ya porque te vas a caer, ya mijito, mira, ya te hablé 2 veces, diré la pastora, te voy a dar 3 y llevo 2. ¿Qué hacemos primero? Hablamos. Si no obedece tu hijo, entonces sí, agarras la chancla y órale, o agarras la vara y órale, unos varazos. Entonces, ¿por qué, iglesia, nosotros decimos, es que siento que el proceso que estoy pasando es como si Dios me estuviera dando unas nalgadas, porque te brincaste el proceso de escuchar su voz? ¿Sí entiendes? ¿Por qué estás pasando un tiempo difícil y es que me está yendo como en feria? Y no te estoy hablando de un proceso de crecimiento de fe, te estoy hablando de una consecuencia que tú estás pasando por haber tomado una mala decisión. Y es como si te estuvieran dando tus nalgadas y le dices a Dios, Dios, pero es que ayúdame. No, o sea, Él ya te estaba hablando, pero tú no lo escuchaste. Y por eso dice que la palabra de Dios es útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir. Pero si tú no vienes y tomas tu Biblia, no vas a aprender a escuchar la voz de Dios. No vas a poder entender qué es lo que Dios quiere hablarte en ese momento. Se debe despertar hoy un deseo por escuchar la voz de Dios a través de leer su palabra. Se tiene que despertar hoy un deseo en tu vida, hermano, por escuchar la voz de Dios a través de leer su palabra. Y escúchame, si esto no se despierta hoy en tu vida, las otras maneras que yo te enseñe van a ser inútiles. Porque esta es la manera en la que tú aprendes a quitar el desinterés. Aprendes a quitar todo esto que te distrae. Cuando lees tu Biblia no puedes estar viendo la tele. A mí me ha pasado, he querido estudiar viendo una película de mi hija y hasta parece que nunca la he visto, me distraigo. Entonces, cuando tú agarras tu Biblia y la lees, lo que haces es quitar toda distracción y quitas todo desinterés en leer la palabra de Dios, que son 2 puntos que nos enseñaba el libro de Ezequiel: desinterés. Amén. Debemos estar concentrados y atentos en escuchar su palabra. Te voy a hablar una segunda forma en la que tú vas a poder escuchar la voz de Dios. Y esta es a través de las experiencias con el Espíritu Santo. A través de las experiencias de las experiencias con el Espíritu Santo, tú vas a poder escuchar la voz de Dios.
Una relación íntima con el Espíritu Santo te va a llevar a conocer al Padre y a conocer lo que Él está hablando. Porque Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo tomaría del Padre y tomaría de Jesús. ¿Y qué? Y nos lo haría saber. Eso lo dice en la palabra de Dios. Tomará del Padre, tomará del Espíritu Santo y nos lo hará saber. Ahora, te voy a dar un versículo, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y esto te va a ayudar a entender mejor cómo habla el Espíritu Santo en ti. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Cuando estés ahí vamos a decir amén. Dice su palabra, y por cuanto sois ¿qué? Otra vez, ¿sois qué? Hijos. Aquí está hablando a los hijos. Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? A ver, te lo voy a volver a preguntar, iglesia, pon atención. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? El cual clama, Abba Padre. Escucha, pon atención en esto, iglesia. ¿A dónde envió Dios el Espíritu Santo? Aquí, dile, aquí está el Espíritu Santo dentro de mí, en mi corazón. El Espíritu Santo habla desde el interior de nuestro ser. El Espíritu Santo es el que te redarguye cuando estás a punto de hacer algo que no te conviene. El Espíritu Santo es el que te habla y te dice, esto no es así. Muchos obviamente evadimos esa voz o la confundimos con la voz de nuestra conciencia, porque vemos la película de Pinocho y decimos, no, es nuestro Pepito Grillo que nos está diciendo. Y no es así. Es la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en ti, en tu corazón. Muchos decimos, es que es mi conciencia. Mira, la conciencia solamente te permite razonar entre lo bueno y lo malo, pero en base al conocimiento que tú tienes, lo que tus papás te enseñaron. Pero hay cosas que el Espíritu Santo es el único que te va a enseñar a discernir si es bueno o si es malo, como por ejemplo el cómo vienes vestido. Porque hay muchos que aquí a los papás no les enseñan a sus hijos cómo vestirse. ¿Y sabes quién te va a enseñar a cómo vestirte correctamente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir, mira, no puedes ir vestido así, no puedes actuar de esa manera, no puedes contestar así, porque hay niños, y a mí me ha tocado escucharlos que contestan bien feo. No han tenido un conocimiento de sus padres de que les han dicho, así no debes contestar. Pero ¿sabes quién sí les va a decir que no deben de contestar así? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla en nuestro corazón, iglesia, y es el que nos va a decir, no hagas esto, no vengas así, no respondas así, no contestes así, no te vayas por ahí, no hagas esto. Pero ¿qué pasa? Estamos como Buzz Lightyear tocándonos el botoncito y queriendo escuchar la voz interior, la voz interior, la voz interior, y no habla, porque apagamos la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo se puede apagar con el pecado, con cosas que vienen y contaminan tu espíritu, tu corazón. Empiezas a echar basura y el Espíritu Santo está en un mini huequito diciendo, ya, me estás echando tanta basura, por más que te estoy hablando, no me oyes. ¿Y sabes qué pasa? Él sale. Él sale. A causa de que nosotros no oímos la voz del Espíritu Santo, Él se va. El Espíritu Santo es la voz de Dios que nos va a decir lo que debemos hacer, escucha, lo que debemos pensar y cómo debemos actuar. Número 3. Una tercera forma en la que Dios nos habla es a través de Jesús. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 26. Juan, capítulo 17, versículo 26. Cuando estamos ahí vamos a decir amén. Esta es una oración y yo te invito a que la leas en tu casa. Es una oración que Jesús está haciendo con el Padre y de verdad, ojalá y alguien le caiga al 20 y alguien nos predique de esto, porque esta oración que hace Jesús está tremenda. Yo nada más voy a ocupar un versículo, dice, y les he dado a conocer tu nombre. Está orando con el Padre. Jesús está diciendo, yo les he dado a conocer tu nombre. Está hablando de los discípulos porque le está encargando a los discípulos. Él está diciendo, Jesús le está diciendo al Padre, Padre, yo voy a ser quitado de ellos.
pero te pido que no los dejes, te pido que no los sueltes. Y en esta parte les está diciendo, yo les he dado a conocer a ellos tu nombre, pero mira lo que dice más adelante, y yo lo daré a conocer aún. Esto significa, y yo les voy a seguir enseñando a conocer tu nombre, y yo les voy a seguir enseñando a conocerte más, y yo les voy a seguir revelando quién eres tú, Padre, porque Él decía, lo que ves en mí es porque yo lo veo hacer al Padre. Lo que yo estoy haciendo es porque yo veo al Padre hacerlo. Lo que yo estoy hablando es porque yo estoy escuchando al Padre lo que está hablando. Por eso Dios puede hablarte a través de Jesús. ¿Cómo habla a través de Jesús? Si tú lees los evangelios, tú te vas a conocer el carácter de Jesús. Y mira, todo esto va ligado, no es que todo vaya separado, va ligado la lectura de su palabra, el Espíritu Santo, el conocer a Jesús. Tú lo lees en los evangelios y te das cuenta que Jesús tenía un carácter de misericordia, tenía un carácter de bondad. Yo le decía a mi esposa apenas, me siento mal porque me tocó ver a un hombre que venía caminando todo borracho y se cayó. Y en lugar yo de pararme y detenerme a ayudarlo, ¿sabes qué dije? Señor, mándale a alguien que lo ayude. Y le dije, me siento mal, me siento triste porque la misericordia y la compasión de Dios ya no están en mi vida. Hay algo que me está endureciendo el corazón, que no estoy teniendo el carácter de Jesús. Y eso debemos de nosotros, el Espíritu Santo nos lo revela, iglesia. No estás teniendo el carácter de Jesús, no estás teniendo la mente de Cristo. Y de esa manera también Dios nos habla, porque a lo mejor te encuentras con alguien que tiene la necesidad y a lo mejor no vas a oír la voz audible que te va a decir, dale 5 pesos. O a lo mejor no vas a tener al pastor que te diga, haz algo por él. ¿Sabes qué es lo que te va a llevar a escuchar la voz de Dios? Lo que tú leíste en la palabra y leíste que Jesús era compasión con los pobres, y entonces tú vas a decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ah, ten. Y no es por el dinero, hermanos, es porque el carácter de Jesús, el carácter compasivo, el carácter de misericordia, es lo que tú y yo debemos reflejar a la gente. Y la gente va a poder escuchar la voz de Dios a través de tu vida. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante que tú sepas que por medio de Jesús puedes escuchar la voz de Dios, lo que Él quiere hacer contigo en tu vida, para otros. Él es nuestro ejemplo mayor de oración. Jesús dice que cuando Él hacía milagros, una vez que terminaba con la gente, se apartaba a escuchar la voz del Padre. Una vez que Él terminaba de enseñar, se tomaba un tiempo para escuchar la voz del Padre. Por eso tú y yo debemos de ser como Jesús. Y Él nos habla a través de Él diciéndonos, aunque vengas a la iglesia, aunque ya hayas terminado tu servicio, aunque hayas tocado, aunque hayas barrido, aunque hayas enseñado a los niños, necesitas un tiempo para escuchar la voz del Padre. No lo es todo el estar aquí. No vas a conocer del todo a Dios en este lugar, hermano. Escúchame, yo te lo puedo presentar, pero no lo vas a conocer por medio de mí. Con pocas palabras necesitas una vida continua de conocimiento, de intimidad. De esa manera vas a aprender a conocer y a escuchar la voz de Dios. Yo, por ejemplo, le hablo a mi hija y ella me identifica la voz, pero ¿sabes por qué? Porque llevo ya prácticamente 4 años con ella. 4 años ha escuchado mi voz. Desde que estaba en el vientre de mi esposa, ella entendía y discernía la voz de mi esposa. Y yo sé que mamás con ustedes, sus hijos, es lo mismo. Porque el estar continuamente cerca, la intimidad, el estar hablando, te lleva a identificar la voz. Es lo mismo con Dios. Pero tú quieres cada domingo venir a escuchar cómo se oye la voz de Dios, nunca vas a aprender a identificarla. Nunca. Si en tu casa no llegas a querer escuchar la voz de Dios y quieres venir aquí, no vas a saber identificarla. Punto número 4, y era lo que hablábamos ahorita. Dios también nos habla por medio de personas, a través de personas. ¿A alguien Dios le ha hablado a través de alguna persona? A ver, levanta tu mano. Sí nos habla Dios por medio de personas. Mira, el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 25, acompáñame.
Te estoy dando estas citas para que veas que lo que yo te estoy diciendo es bíblico, iglesia. Hechos capítulo 28, versículo 25, ¿ya estamos ahí? Dice su palabra, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Aquí nos está hablando un contexto de que Pablo estaba hablando con unas personas. Y lo que yo quiero que te quedes es lo que dice en el párrafo B de este versículo. Dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Pablo está declarando que a sus antepasados, ¿quién fue el que les habló? El profeta Isaías, pero fue el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. O sea, escucharon la voz de Dios por medio del profeta Isaías. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Mira lo que dice. Es Samuel, un profeta, diciendo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, Dios nos habla por medio de personas. Y no necesito explicarte mucho, iglesia. A muchos de ustedes Dios les ha hablado por medio de los pastores, ¿sí o no? A mí me ha hablado Dios por medio de los pastores. Hemos tenido tiempos de oración en donde viene mi pastor y él recibe una palabra de parte de Dios y me la da. Y era una palabra que yo necesitaba. De inmediatamente mi espíritu discierne que es una palabra que viene de parte de Dios. ¿Sabes también por medio de quién Dios te habla? Por medio de tus hermanos. Ojo aquí. Y voy a decir algo y no quiero que se me ofendan. Pero Dios no habla por medio de todos nuestros hermanos. Y te voy a decir una clave para que tú puedas discernir si Dios te está hablando por medio de tu hermano. Mira su testimonio. Mira sus frutos. Si su testimonio y sus frutos no son correctos, no escuches lo que él te dice. Y a lo mejor yo estoy ahí apagando la voz del Espíritu, pero escúchame, prefiero cuidarte, iglesia, porque una persona que no tiene un buen testimonio y no tiene buenos frutos, Dios no le habla. Él no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. No tiene intimidad. Entonces, si alguien viene y te habla y te dice, mira, Dios me está diciendo que te diga esto, identificas. Pablo mismo lo decía, no me acuerdo si era Pablo o Santiago quien decía, por sus frutos los conoceréis. Si era Pablo. Por sus frutos ustedes van a conocer si esa persona es de fiar. Entonces, cuando alguien venga y te diga, mira, yo recibí de parte de Dios esto, tú dices, esta es una persona de testimonio, Dios sí me puede hablar a través de él. Y no solamente eso, iglesia, sino que tú llevas esta palabra a la intimidad con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿es de ti esta palabra? Y vas conforme a la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, aquí está. Mira, si Jesús mismo no le agregó más cosas a la escritura, él mismo habló con la escritura, al diablo le dijo, escrito está. Él siendo Dios podía hablar otras palabras que también se pudieron haber agregado a la Biblia, pero él dijo, no, ya está escrito, todo lo que tú necesitas, aquí está. Entonces cuando alguien te habla y te dice, yo siento de parte de Dios decirte esto, tú llévalo a la palabra de Dios, llévalo a la intimidad con el Espíritu Santo y mira sus frutos. Y si todo esto, palomita, entonces obedécelo, más te vale que lo obedezcas. Amén. Dios, mira, antes de continuar, yo te voy a platicar un testimonio. A mí estuve pasando un tiempo muy difícil hace aproximadamente 2 meses en mi trabajo. Y muchos de ustedes aquí lo supieron porque estuvieron ayudándome en oración. Estaba teniendo problemas con mi gerente, estaba teniendo problemas con mis compañeros. O sea, fue un tiempo de opresión, pero todo esto era espiritual. Y un día tuvimos una junta y me acuerdo que a mí me tocó una injusticia. Y yo venía muy enojado, iglesia. Yo venía ya con una decisión. Yo ya había platicado con mi esposa. De hecho, fuimos con los pastores y yo le dije, está pasando esto. Yo ya necesito salirme de ahí porque esto no me está edificando, al contrario, me está pagando. Y entonces tuvimos una junta y en esta junta, te digo, hubo una injusticia en mi contra y yo me quedé muy enojado porque yo no pude hacer nada. Y entonces me salgo, vengo manejando, pues obviamente me tuve que desahogar con el Espíritu Santo. Yo venía orando y venía llorando. Y en ese momento, si me pueden apoyar, hermanos, con Deuteronomio 31:8, tú no lo busques, nada más quiero que lo leas.
recibí un mensaje, escucha, recibí un mensaje de texto, un WhatsApp, en donde me dijeron, recibí esta palabra de Dios para ti. Con esta persona que te estoy diciendo, hermano, en todo el día no había hablado. No teníamos pendiente una plática, no teníamos, o sea, nada. Él me mandó en el momento en el que yo necesitaba este versículo y dice, acontecerá que si atentamente oyeres la voz de Jehová, no, es el 31:8. 31:8. Dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y cuando yo recibí esa palabra, hermano, mira, mi espíritu se fortaleció. Fue el Espíritu Santo que usó a una persona por medio de un mensaje de texto, pero esto vino y avivó mi espíritu. Era la palabra que yo necesitaba. Y sabes, usó a una persona. Usó a una persona. Y obviamente yo dije, esta persona es una persona que ha dado testimonio, lo recibo de parte de Dios. O sea, y mira, la palabra era tan clara que yo no, en ese momento ni pensé en su testimonio, dije, yo era la palabra que necesitaba, Señor. Y esta palabra me vino y me confortó y me dio fuerzas para seguir. Y vencimos. Y Dios restituyó lo que se me había quitado, como Job. Toda palabra que recibas de alguien debe ser filtrada por la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Obedecí el consejo, así es. Amén. Así es. Amén. Así es. La obediencia, iglesia, la obediencia. Vamos al siguiente punto. Punto número 5. Dios nos habla por medio de circunstancias. Y no me van a dejar mentir. Dios puede hablarnos por medio de acontecimientos cotidianos. Por ejemplo, a mí en una ocasión íbamos mi esposa y yo a comprar unos tenis y nos dieron la dirección de dónde estaba el lugar y nos fuimos en el coche y el Waze nos empezó a llevar por otras calles y yo sabía dónde era ese lugar, pero dejé que me llevara pues para ver si encontraba una ruta más fácil. Pues no, nos fue y nos perdió. Más o menos fueron como 10 minutos lo que perdimos en darnos toda esa vuelta. Pero justo cuando llegamos con este joven, él estaba afuera todo alterado con su esposa, ¿verdad? Y nosotros le dijimos, oye, es que te mandamos un mensaje, venimos a ver unos tenis. Dice, espérame, es que tienes 5 minutos, nos acaban de asaltar. Y mi esposa y yo nos voltamos a ver, nos quedamos callados, nos probamos los tenis, pero algo, o sea, algo en nuestro corazón decía, fue Dios el que nos hizo desviarnos y por minutos no estuvimos en ese lugar en donde sucedió algo malo. Me ha pasado que el Espíritu Santo me dice, hoy no te vayas por aquí. Y yo sé que es la ruta más fácil y yo me voy y órale, todo el tráfico y llego tarde al trabajo. Y pongo el Waze y por donde sentí que me tenía que haber ido, estaba todo libre. O sea, cosas a lo mejor que uno dice tan insignificantes, pero el Espíritu Santo es nuestro amigo. O sea, Él nos habla en cualquier acontecimiento de nuestras vidas, Él te está enseñando, te está diciendo, pero cada vez que tú y yo no le hacemos caso, apagamos la voz del Espíritu Santo. Y en este momento en el que nosotros tuvimos que ser guardados, tuvimos que ser resguardados de lo que probablemente pudo haber pasado, gracias a Dios que escuchamos la voz del Espíritu, nos fuimos por ese camino. Nos ha pasado con mi mamá, hemos salido de vacaciones, no me acuerdo en dónde había sido que se nos quedó el carro, no me acuerdo, el chiste es que nos pasamos y nos quedamos, nos paramos, luego llegamos a una gasolinería y en la gasolinería supimos que se habían caído unos vidrios arriba de unas personas. Y nosotros justo íbamos a llegar al baño, ¿verdad? O sea, el Espíritu, y Dios te habla por medio de estos acontecimientos diciéndote, yo estoy contigo, yo te estoy guardando, yo te estoy cuidando, yo tengo el cuidado de ti, de tu familia. En una ocasión, creo que eso se los platiqué, yo estaba en el trabajo y me empecé a sentir incómodo, me empecé a sentir que me apretaba así el corazón. Y entonces empecé a orar por mi familia y dije, Padre, guarda a mi esposa, por favor, Espíritu Santo, guarda a mi hija. Ya, pasó todo. Cuando yo llegué a la casa me dijo mi esposa, ¿qué crees? Y ahí está la hermana Carmen de testigo, que ella cuando iba pasando para ir a la escuela a dejar a mi hija, había una persona con un martillo, con un machete, agrediendo a la gente.
Y el Espíritu Santo puso en mí el orar por mi esposa, el guardarlos, el cubrirlos. Y cuando yo llegué a la casa y ella me contó esto, me dijo más o menos como a qué horas fue, como a tal hora, me dijo a esa hora yo iba con la niña y andaba una persona con un machete ahí queriendo agredir a la gente. Y yo identifiqué la voz de Dios y me dijo, yo estoy contigo y con tu familia. Y yo tengo el cuidado de ti. Y me recordaba palabras que he leído de yo voy a estar contigo y no te voy a desamparar y voy a tener el cuidado. O sea, de esa manera es como Dios nos habla, iglesia. A veces queremos oír así literal la voz de Dios aquí en nuestros oídos, pero Dios te está hablando de muchas maneras y te está diciendo, hey, yo necesito que tú escuches esto. Pero estamos tan acostumbrados nada más a oír cuando alguien nos habla de esta manera. Así no Dios nos habla nada más. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Cada acontecimiento que pase, Dios te va a mostrar que Él está contigo y que Él está hablando a tu vida y que Él es fiel. Y esto es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y sabes cuáles son los llamados? Aquellos que pudieron identificar la voz del llamado y dijeron yo. Número 6, y este punto, hermano, este punto espero que te vuele la cabeza así como lo hizo conmigo. Dios nos habla por medio de la naturaleza. El Salmo 19, capítulo 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has visto un cielo tan hermoso que tú mismo reconoces que ese cielo no pudo haber sido creado por una casualidad? ¿Te ha tocado tener paisajes? A mí me encanta cuando salimos de vacaciones, mi esposa y yo vamos admirando todo. Dejamos los teléfonos y vamos admirando todo. Pasamos por bosques y me dice mi esposa, es que está bien bonito el bosque. Y luego hay unos árboles bien feos, pero ella los ve hermosos. O luego nos ha tocado ver que vamos en la pista y vemos un cielo, de esos cielos que el sol está atrás y se ve todo el contorno así iluminado de las nubes. Y yo le digo a mi esposa, ¿te imaginas que esa nube se abra y veamos a Jesús descender? O sea, ¿te imaginas? Y eso te empieza a estremecer y empiezas a decir, de verdad Dios, te luciste. Fuimos a la playa, te sientas en la orilla y tus ojos no alcanzan a ver dónde termina el mar. O sea, por más que fuerces tus ojos, aunque los hagas así chiquitos, no alcanzas a ver dónde termina el agua. Tu mirada, tus ojos no están diseñados para ver más allá, pero sí hay más allá. Y la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, ¿te imaginas decir, mis ojos no alcanzan a mirar el fin del mar, pero la tierra, o sea, completa, es donde Dios pone sus pies? Y dices, Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, Él es tan grande, Él, o sea, no me cabe. Y esto es lo que decía el rey David. Por medio de la naturaleza él miraba a Dios y Dios le hablaba, le decía, yo soy todopoderoso, yo soy grande, yo soy fuerte, nadie podrá hacerte frente, porque mira, si tus ojos no alcanzan a ver dónde está el mar, mis pies, la tierra es el estrado de mis pies. Imagínate, yo soy tu Dios. Por eso él cuando se presentó contra Goliat, pues no le tuvo miedo. Imagínate, Goliat 3 metros, Dios, el firmamento, la tierra, dicen, no, pues. Y yo, pues claramente más hormiga. Pero este gigante no le va a hacer frente a mi Dios. Y David dice en el Salmo 92, y esto mira, esta es una palabra que Dios me dio para la iglesia hoy. Y espero que muchos la reciban. Si es para ti, cuando yo lo esté hablando, levanta tu mano. Salmo capítulo 92, versículo 12 y versículo 13. Cuando estemos ahí vamos a decir amén. Mira lo que dice el versículo 12. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Y mira, yo te voy a dar la explicación de esto que David, yo me pude imaginar a David en su terraza, como cuando le pasó lo de la Betsabé, pero ya había pasado. Él estaba en su terraza mirando todo lo que había alrededor de su palacio, árboles. Y él entonces mira una palmera y dice, el justo
florecerá como la palmera. Si tú investigas, hermano, el proceso de florecer de una palmera es extraño, porque dice que la palmera, una vez que es plantada y sus raíces llegan a agua, o sea, a una fuente de agua, empieza a crecer, pero cuando llega a su crecimiento total, o sea, donde ya no va a haber mayor altura, ya no va a expandirse más, sino que ya es su crecimiento final, el agua ya no alcanza a llegar hasta lo alto, sino solamente llega hasta la mitad de su tronco. ¿Y sabes cuál es la manera en la que el agua recorre a las puntas en donde tiene que florecer? Por medio de vientos impetuosos. Cuando vienen los vientos y mueven las palmeras que las hacen así, no sé si ahora que vieron Acapulco están las imágenes de cómo están las palmeritas así todas dobladas. De esa manera la palmera utiliza ese proceso para que el agua que llega hasta la mitad de su tronco llegue a las puntas. Y David está diciendo, los justos van a florecer como las palmeras. O sea, el proceso de florecer es como el de las palmeras, porque aunque vengan vientos impetuosos, ellos eso lo van a usar para florecer. Aunque vengan los vientos impetuosos, el agua de vida les va a llevar a que ellos florezcan, no a que sean desarraigados o que sean movidos. Ellos, por medio de vientos impetuosos, van a hacer florecer, van a florecer. Pero dice, los justos. Y luego me encanta porque dice, crecen como cedro en el Líbano. El Líbano es un lugar en donde la mayor parte de la tierra es rocosa. Y plantar un cedro ahí es muy difícil. Yo estuve investigando y para poder plantar un árbol, un cedro, necesitan escarbar 2 metros la tierra. Y luego ya plantan el cedro y luego le echan la tierra encima. Y sabes, es un proceso de 5 años, escucha mi iglesia, 5 años en donde tú no vas a ver absolutamente nada que brote de la tierra, nada. O sea, tú te vas a imaginar que ese cedro se murió cuando le echaron toda la tierra encima. Pero si tú pudieras mirar la parte de abajo de la tierra, este árbol primero empieza a crecer hacia abajo. Y me encanta porque dice que sus raíces, cada vez que se encuentran con una piedra, cada vez que se encuentran con una roca, entre más grande mejor, dice que le dan la vuelta a la roca y siguen bajando. Y si se vuelven a encontrar con otra roca, le vuelven a rodear y siguen bajando. Así, todas sus raíces, cada vez que se encuentran con una roca, bajan hasta que llegan a una fuente de agua. Y escucha, iglesia, y esta palabra es para ti. Una vez que sus raíces tocan una fuente de agua, lo que crecen en un año es lo que hubiera crecido el cedro en 5 años. O sea, es un crecimiento rápido. Y ese árbol nada lo mueve, nada lo tira, nada le puede hacer frente. O sea, aunque venga algo y choque contra él, no lo puede mover porque sus raíces son tan profundas y están tan arraigadas. Y su crecimiento, mira, después de que pasa este proceso, escucha, después de recibir una fuente de vida, de que sus raíces han sido establecidas y encuentran la fuente de vida, su crecimiento es rápido, 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 rápido. Y yo podía ver a muchos, hermanos, escucha, yo he podido ver a muchos que ustedes han pasado un proceso así de crecimiento, en donde sus raíces están siendo afirmadas, en donde sus raíces están siendo establecidas, pero se están desanimando porque no están viendo el fruto, no están viendo por encima. Están esperando crecer, están esperando a lo mejor que Dios ya te empiece a usar en el ministerio, que Dios ya empiece a hacer algo contigo, pero lo que tú no sabes es que estás pasando un tiempo de ser afirmado. Pero escucha, va a llegar un momento en donde tus raíces van a terminar y van a encontrar una fuente de vida y entonces vas a empezar a crecer. Y tu crecimiento, hermano, se va a ver tan rápido que vas a crecer lo que en este tiempo de ser afirmado tenías que haber crecido. Y yo cuando estaba leyendo esto le dije, Señor, gracias. Gracias porque yo por mucho tiempo me sentí estancado. Me sentí estancado y sentí que no crecía. Pero ahora entiendo que mis raíces tenían que ser fortalecidas, tenían que ser bien cimentadas. He encontrado la fuente de agua de vida y mira, y no es para gloria mía, es para gloria de Dios, porque David lo decía, así son los justos. Y mira lo que dice el versículo 13. Porque dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13, siempre y cuando dice, sean plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Siempre y cuando
seamos plantados en la casa de Jehová. Si tú, escucha mi iglesia, si tú estás siendo plantado en emociones, si tú estás siendo plantado en las situaciones, no vas a encontrar algo que afirme tus raíces. Aquí dice la palabra de Dios, siendo plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aquí, en casa. Porque muchos quieren ir a crecer a otro lugar. Y tu crecimiento es aquí, en casa. Aquí es donde Dios te va a dar el crecimiento. No te quieras adelantar, y no sé por qué estoy diciendo esto, no te quieras adelantar, no te quieras brincar procesos. Es necesario que tus raíces sean afirmadas y tu crecimiento, mira, el día de mañana Dios dice la palabra que Él nos va, al que se humilla, dice, Él lo enaltece. Porque ya no hay ningún miedo de que Él pueda robarle su gloria, es alguien que ha sido plantado en Él, que encontró la fuente de vida. Punto número 7, ya casi terminamos. Dios también nos habla por medio de sueños. Y no para los que se están durmiendo ahorita, no crean que Dios les va a hablar ahorita que se están durmiendo. Son sueños específicos. Y yo sé que la mayoría de ustedes los ha tenido. Dios usa esta manera para hablarnos. Vemos en la Biblia el ejemplo de José el soñador. Pero escucha, no me quiero adentrar mucho en esto porque nos tardaríamos mucho tiempo. Pero es importante que cuando tú tengas un sueño, vengas y pidas consejo. Vengas y tal vez lo hables con los pastores, con algún líder que ha tenido testimonio, y le digas, mira, yo soñé esto. Porque podemos pedir la interpretación del sueño. Puede ser un sueño que Dios nos esté alertando a la iglesia. Dios ha tenido sueños con algunas personas y me ha advertido. Y yo sé que es tiempo en donde yo tengo que orar y tengo que cubrirme, tengo que cubrir a mi familia. Dios nos alerta también por medio de sueños. Y el punto número 8, y este es el último punto, también Dios nos habla por medio de visiones. Estos últimos dos puntos lo menciona Job, capítulo 33, versículo 14. Job, capítulo 33, versículo 14, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15, por sueño y en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Aquí nos habla que de estas maneras también Dios nos puede hablar. Ahora ya sabemos que hay varias maneras en las que Dios nos habla y podemos escucharle. Pero es importante que nosotros estemos atentos de cómo Dios nos habla y del sonido de la trompeta, porque Él está constantemente hablando. Yo te decía hace ratito, el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 2 dice que su voz es como sonido de muchas aguas. Y yo te decía, algunos de ustedes han estado en la playa y se han dado cuenta que el sonido del mar es un sonido constante. A lo mejor las olas no siempre son del mismo tamaño, a lo mejor no siempre el oleaje se escucha de la misma manera, pero sí es un sonido constante. Hay olas que se escuchan muy fuertes, que vienen con mucha ímpetu, pero hay olas muy tranquilas. Y sabes, así es la voz de Dios. Eso es a lo que se refiere Ezequiel. Su voz es como sonido de muchas aguas. A veces va a ser muy fácil identificar cuando Dios te está hablando, pero a veces va a ser necesario que pongas mucha atención, porque el sonido es muy apacible, es muy bajito, y necesitas enfocarte, necesitas encender todos tus sentidos. Y hay veces en las que dices, yo no escucho la voz de Dios, no escucho que Él me esté hablando. Y es en ese momento en donde su voz es muy bajita y necesitas quitar todo aquello que te distrae. Televisión, teléfono, preocupaciones del trabajo, todo. Cuando pasa esto, hermano, es porque Dios quiere llevarte a la intimidad. Y a veces, escúchame, y con esto te quiero animar, a veces, cuando lo oímos en ese momento, dice que Samuel estaba dormido. Y en ese momento, ¿por qué todo el día Dios no le habló? Porque cuando él estaba dormido, dice que escuchó Samuel. Y él no sabía identificar la voz de Dios. Él creía que el que le estaba hablando era Elí. Y se paraba y le decía, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Y se volvía a escuchar, se volvía a acostar y otra vez, Samuel. Se paraba, ¿qué pasó, Elí? No, yo no te hablé. Se volvía a acostar, Samuel.
Y entonces Elí entendió y le dijo, cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile, heme aquí que tu siervo oye. Y eso es lo que yo quiero animarte en tu vida, iglesia, que hoy en la noche, el día de mañana, o sea, que tú estés acostado, en donde ya no hay nada de ruido, en donde ya no hay nada de distracción, porque luego son las 11 y ahí estamos conectados y estamos viendo videos y estamos en el TikTok y Dios en ese momento quiere hablarte, quiere que tú lo escuches. Y que tal vez te está diciendo, Leo, que tal vez te está diciendo, Carlos, Javier, Vanessa, tengo algo que decirte. Y si a veces estamos distraídos, no vamos a escuchar lo que Dios está diciendo. Es importante que aprendamos a identificar la voz de Dios. Y quiero terminar con este último punto que veíamos en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 6. Quiero hablar de la atalaya que aunque está viendo el acontecimiento, aunque le ha sido revelado, escucha, el atalaya ha sido puesto en un lugar de revelación. El atalaya es aquel al que Dios ha puesto en un lugar alto, en donde tiene una responsabilidad de transmitir al pueblo lo que él está viendo y lo que él está escuchando. Y para ti, atalaya, yo quiero decirte esta palabra. Mira, dice, versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré la sangre de mano del atalaya. Mira lo que dice el versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá, pero tú libraste tu vida. Escucha, iglesia, hermanos que tienen la oportunidad de estar delante de la iglesia, tienen el privilegio de estar en el púlpito. Dios nos está exhortando a hablar solamente lo que Él nos está hablando a nosotros. Y hablar la palabra limpia, hablar la palabra con seriedad. Y perdón, iglesia, si a veces te ofendes. Perdónanos si en ocasiones nos hemos acercado a ti y te decimos, esto que estás haciendo no está bien. Pero ahora entiendes que si nosotros no lo hacemos, hay un juicio también para nosotros. La palabra de Dios dice, si yo te digo que le digas a él, deja de hacer esto, y no lo haces, él va a morir por su pecado, pero su sangre va a ser puesta en ti. Tú vas a ser juzgado por causa de él. Y no es que nosotros queramos, ay, ya me zafé porque yo ya le dije a Dios. No. Amamos la iglesia. Amamos a nuestra iglesia. Y la palabra que muchas veces hablamos aquí delante es palabra de Dios. Es palabra que a veces nosotros decimos, Señor, ¿en serio quieres que hablemos esto? A mí me ha tocado, Señor, ¿en serio quieres que diga esto? Y tengo un temor porque a veces digo, la gente me va a apedrear. Pero sabes, Esteban, cuando era apedreado, él vio los cielos abiertos. Yo prefiero ver los cielos abiertos a que el día de mañana sea juzgado por causa de quedarme callado. Y yo sé que Dios en este tiempo va a enseñarnos a poder escuchar y a identificar la voz, pero también va a enseñar a todos aquellos que ya se han parado aquí a dar la palabra correcta, a dar la palabra que Dios nos ha dado en este tiempo para la iglesia. Es importante que nos preparemos, hermanos. Es importante que te prepares, que estudies, que estés en intimidad con el Espíritu Santo, para que la palabra que se está hablando a la iglesia sea una palabra limpia, una palabra pura. Debemos ser responsables con la palabra que Dios nos hable, de no contaminarla o cambiarla. Debemos preparar mensajes nutritivos para la iglesia. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar. Y sabes, yo quiero pedirle a los músicos que pasen, por favor. Puedo sentir que el Espíritu Santo
hoy quiere hablarnos. Desde la mañana yo podía sentir su presencia y yo podía escuchar la voz del Espíritu. En ocasiones he tenido oportunidad de estar aquí delante, de estar ministrando la presencia de Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo. También Él nos habla audiblemente. Es muy difícil, solamente muy pocos casos se han registrado, pero hay muchas maneras en las que Dios puede hablarnos. Y sabes, ahora que tú tienes este conocimiento, yo sé que tú vas a poder identificar más fácil cuando Dios te hable. Cierra un momento tus ojos ahí donde estás. Y quiero preparar un ambiente en esta hora, un ambiente espiritual para que Él venga y que Él traiga sobre nosotros su palabra. Ahora es importante, iglesia, es importante que también le pidas a Él que limpie tus oídos, que limpie tu corazón, que limpie pensamientos, que limpie nuestra mente. Porque cuando Él viene y cuando Él nos habla, Él va a venir a depositar algo limpio en nosotros. Muchas veces el pecado, la preocupación, todo esto viene a apagar la voz del Espíritu Santo. Y yo te voy a invitar a que le digas: Espíritu Santo, agudiza, Señor, mi oído, mi corazón, límpiame, Señor. Limpia mi pensamiento, Señor. Limpia mi mente. Porque yo no quiero que haya nada que me impida el no escuchar tu voz, que me impida el escuchar tu voz. Háblanos, Espíritu Santo. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: háblame, Espíritu Santo, esta mañana. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, mira, Él es tan bueno que Él preparó este ambiente para que tú puedas hoy escuchar su voz. Si tú quieres escuchar la voz de Dios esta mañana, levanta tus manos y dile: háblame, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz. Queremos ser esos atalayas, Señor, que han sido puestos en un lugar, Señor, de responsabilidad, pero que podamos dar sonidos ciertos, Señor, que podamos hablar tu palabra. A otros, Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a identificar el sonido de tu voz. Enséñanos, Espíritu Santo. Oh, háblanos, Espíritu Santo, esta tarde. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú vengas y nos hables. Despierta en nosotros nuestros sentidos espirituales. Quita todo velo, Señor. Quita toda palabra que ha sido hablada a nuestro corazón, Señor, y que está apagando la voz de tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, yo profetizo un tiempo fresco, Señor. Un tiempo de refrigerio en donde vamos a aprender a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, en esta hora. Despierta un deseo en nuestros corazones por escuchar tu voz. Despierta un deseo en nuestros corazones por tener intimidad contigo, por conocerte más, por aprender a identificar tu voz, Señor. Háblanos. Yo quiero escucharte, Señor. Vamos, iglesia, que sea un clamor de tu corazón. Dile: yo quiero escucharte. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es verdad. Afírmanos en tu palabra, afírmanos en tu verdad, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu voz. Limpia nuestro corazón en esta hora. Oh, vamos. Levanta tu voz, dile: háblame, Espíritu Santo. Háblanos en este tiempo como iglesia. Háblanos en este tiempo. Muéstranos lo que tú quieres, Señor, para tu casa. Queremos saber los deseos de tu corazón. Queremos saber lo que tú tienes planeado para este tiempo. Úsanos para hablar a otros, Señor. Prepara el ambiente para que nosotros podamos también, Señor, ser instrumentos para que tú hables a la gente que no te conoce. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos. Háblanos. Purifícanos. Purifica la intención de nuestro corazón.
Corra, maceta, háblanos. Háblanos, Espíritu Santo. Queremos escucharte. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Oh, háblanos. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: yo quiero que tú me hables esta mañana. Yo quiero escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, desde nuestro interior, háblanos. Oh, toma lugar en nuestro corazón. Quita todo aquello que ha querido venir a apagar tu voz en nuestro interior. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Oh, creemos que este es un tiempo de crecimiento para muchos, en donde muchos van a empezar a ver el fruto de esas raíces que se han establecido. Levántanos en este tiempo, que seamos, que crezcamos en ti, Señor. Danos esa fuente de vida. Oh, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Vamos, dice: santifícame. Santifícame. Dile: limpia lo oculto, Señor. Limpia lo oculto. Díselo: lava todo en mí, Señor. Lava todo en mí. Lava todo en mí, para ser grato a ti. Y dile: blanco seré, Señor. Blanco seré. Blanco seré como nieve, puro seré. Díselo. Quiero escucharte. Jesús te quiere agradar. Doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Arde por ti. Arde por ti. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor, como mi cruz
corazón. Jesús te quiere agradar. Te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Te adoramos a ti, te bendecimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús.